¿Cómo se imaginan una ciudad inclusiva? A las ciudades las hacemos las personas. ¿Somos inclusivos? ¿Cómo serlo? No estoy aquí para hablarles de algo técnico. No soy arquitecta ni urbanista para hablar de construcciones, ni abogada para hacerlo de legislación. Soy comunicadora y una persona con discapacidad. Pero la silla de ruedas no es la única forma de discapacidad, aunque es la forma más fácil que encontramos para graficarla, para indicar que hay una condición distinta, porque sí, es visible y fácil de entender para todos. Soy Gabriela Moncayo del Pozo y tengo esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central en la que mis defensas me atacan y crean cortocircuitos en el cerebro y la médula espinal, causando varios tipos de discapacidades, que a veces se ven y otras no. Y es de lo que quiero hablarles hoy, de lo que sentimos el 3% de personas con discapacidad en el Ecuador. Déjenme contarles un poco cómo funciona la esclerosis múltiple. Es como hacer un mal bingo todos los días. Hay días en los que no puedes caminar, otros en los que no puedes mover los brazos, otros en los que te olvidas las cosas, pero estoy pidiendo que ese no sea hoy. Hay otros días en los que no puedes hablar o ver. Pero dejemos de hablar de enfermedades. No vaya a ser que haya alguien hipocondríaco en la sala. Hablemos de lo que de verdad importa, de cómo ser inclusivos. Y desde mi condición, la mejor forma que conozco de ser inclusivos es ser empáticos. Todos en alguna ocasión hemos dicho, ay, pobrecita, no sé si tuviera la fuerza para vivir como lo hace ella. Pero empatía no significa pena. Empatía significa conocer otras condiciones desde el respeto y la igualdad. Y entonces, ¿cómo podemos ser inclusivos si no está en nuestras manos construir accesos o hacer leyes? Yo les traigo una idea. Se puede generar inclusión desde el lenguaje. Revisemos primero los términos en los que se identifican a las discapacidades. Especial, que se diferencia de lo común o general. Tullido, que ha perdido movimiento en sus miembros. Retrasado mental, que no tiene el desarrollo mental corriente. Manco, que ha perdido un brazo o una mano. Patuleco, que tiene un defecto físico en los pies. Esta tal vez es la que a mí más me impacta, porque minusvalía significa disminución de valor. Entonces, minusválido significa que vale menos. ¿Y alguien aquí me puede decir a cómo está cotizado un ser humano en la bolsa? La terminología para hablar sobre discapacidad ha evolucionado con el tiempo. En el siglo XIX, toda persona con discapacidad cognitiva era llamado idiota. Sí, idiota. En el siglo XX, el término evoluciona a discapacitado. Pero cuando le decimos a alguien discapacitado, le estamos dando una sentencia en forma de adjetivo. Porque estamos anteponiendo una condición a un montón de características más que tiene esta persona. En 1990, la ONU acepta el término persona con discapacidad para referirnos a alguien que tiene una discapacidad, porque es más humano y respetuoso. No es una cuestión de corrección política, sino que estamos diciendo que una persona tiene una condición de vida distinta. En comunicación, los términos en los que nos referimos a los demás son el primer paso para relacionarnos entre pares. Y nos demuestra si lo hacemos con interés, con pena, con respeto o con lástima. Además nos muestra si conocemos de un tema o no. Lo que no se comunica no existe. Entonces, llamar a las discapacidades por su nombre es lo más inclusivo que podemos hacer. La inclusión desde el lenguaje en realidad es cómo nos referimos, en qué términos nos identificamos a las discapacidades.
Entonces, cuando alguien me dice persona con capacidades especiales, me hace sentir una superheroína. Pero yo no tengo ninguna capacidad extra. ¿Cieguitos? No. Personas con discapacidad visual. Tal vez ellos sí tengan una capacidad extra. Cuando yo tenía 7 años estaba aprendiendo a montar en bici. Pero conocí a 2 chicos que nunca en su vida habían visto. Y ellos manejaban con completa naturalidad, mientras yo todavía utilizaba unas ruedas auxiliares. Gabriel Giorgi, en su libro Formas Comunes, nos habla del biopoder que tiene el lenguaje. Porque cuando nombramos a algo o a alguien, lo ubicamos dentro del imaginario colectivo de la sociedad, en un orden de importancia, y lo inscribimos políticamente. Y la verdad es que yo creo en la comunicación como la búsqueda del sentido colectivo. Porque en este camino de vivir con una enfermedad discapacitante he pasado por un montón de experiencias enriquecedoras. Les presento a mi familia. Somos 3 y cuando mi hermano se graduó, era sumamente importante que yo esté en el evento. Pero estaba pasando por una crisis y utilizaba una silla de ruedas. Salir del 3er piso desde mi casa sin ascensor fue complicado, pero cuando llegué a la universidad el auditorio estaba lindísimo. Un montón de familias emocionadas por los logros de los graduados, 2 bloques de sillas, un pasillo angosto en la mitad para que los chicos puedan ir a ver sus títulos, pero no había un lugar pensado para mí. Entonces me acerqué a la persona de protocolo y le pedí que por favor retire dos sillas para poder ubicarme. El encantado lo hizo y me ayudó a parquearme. Y cuando terminó, me dijo, listo, ahí ya no estorbas. ¿Que no estorbo? No me molestó lo impertinente de la frase, sino porque es así como vemos a la discapacidad. El lenguaje expresa meramente lo que pensamos las personas. Y en este sentido, no solo lo que pensaba él, sino toda la sociedad. Está claro que él no esperaba una persona en silla de ruedas para el evento. La universidad no esperaba una persona en esa condición. Y entonces es aquí que quiero recordarles la empatía. ¿Por qué no vemos muchas personas con discapacidad en las calles? Mi vereda está en buen estado para que una persona con discapacidad pase por ahí. Cuando me parqueo enfrente de una rampa, ¿le interrumpo la circulación a alguien? Cuando utilizo los espacios preferenciales, ¿le estoy quitando el derecho a alguien que sí lo necesita? ¿Cómo le ayudo a cruzar la calle a una persona con discapacidad visual? La pena nunca ayudó a nadie, dice mi amigo Juan Pepe, y yo le creo, porque él es de las primeras personas que me ayudó cuando yo estaba en una crisis. Y lo hizo sin incomodarse, sino porque eso es lo que hacemos las personas, unas por otras. Y la pena tiene este sentimiento de superioridad en el medio que no nos deja aceptar esas otras condiciones como formas de vida distinta, que tal vez necesitan de decisiones o actividades que nosotros no hemos requerido o considerado siquiera. Imagínense la diferencia si en el grado de mi hermano la persona de protocolo hubiese movido más sillas y me hubiera dicho, listo, solo es cuestión de organizarnos. Recapitulemos. La inclusión desde nosotros podemos generarla de 3 formas. Desde la empatía, sin pena, con respeto. Refiriéndonos a las discapacidades por su nombre, llamándolas por su nombre, y esa es la forma más inclusiva que podemos tener. Hablemos de tal vez para nosotros
la discapacidad sea un tema tabú. Pero para quien lo vive es una realidad. Entonces, si ustedes quieren saber, pregúntenos. Las preguntas no ofenden. ¿Por qué no tienes un brazo? ¿Por qué no puedes mover las piernas? Las preguntas no ofenden. Demostrar interés permite que haya una comunicación fluida entre las personas. Y entonces, cuando esto sucede, dejamos de ser ese objeto lejano de cristal al que no hay cómo tocar o hablar. Ya casi se me acaba el tiempo y como comunicadora no me gusta callarme nunca. Pero no quiero irme sin preguntarles qué estamos haciendo con nuestras palabras. ¿Construimos algo? ¿Discriminamos a alguien? ¿Incluimos a las minorías? El lenguaje tiene el potencial de cambiar los comportamientos, porque como está a la mano, evoluciona con nosotros y es la forma más cotidiana de la cultura. Usemos esta herramienta con sabiduría para ser personas inclusivas y crear ciudades inclusivas. Gracias.